Hola queridos estudiantes, en esta segunda práctica de laboratorio vamos a tocar los puntos más básicos de la panificación salada. En este caso vamos a tratar masas con levadura, por lo tanto para esta sesión vamos a implementar la receta del pan francés especial, de la cual vamos a hacer cachos con jamón. Vamos a elaborar pan especiado y vamos a elaborar pizza normal y pizza calzone. Entonces es importante que recordemos el resultado de aprendizaje, que es identificar todas las técnicas culinarias y todos los pasos necesarios para la realización de estos productos. Recuérdense que ustedes van a tener que elaborar un video o una sesión fotográfica de una de estas recetas que tenemos para esta segunda semana de práctica de laboratorio. Así es que comenzamos. Bien, como en la clase anterior, cuando hablamos sobre los ingredientes básicos de la panificación, hablábamos de muchos aspectos fundamentales. En este caso, las técnicas para las masas con levadura, es importante el amasado. ¿Por qué es importante el amasado? Porque necesitamos desarrollar el gluten. Y como lo decíamos en esa clase, el gluten es la capacidad elástica de la masa que se forma a través de la proteína del mismo nombre. Esa proteína genera esa elasticidad en la masa y es la que captura lo que es la fermentación del pan cuando lo tenemos en reposo. Ahora, recordemos los 4 pasos que se tienen que hacer para la elaboración de pan blanco o masas con levadura. En primer lugar es la mezcla de todos los ingredientes. En esta mezcla de los ingredientes vamos a ir juntando los ingredientes secos y los vamos a ir mezclando poco a poco. Algo muy importante, la sal y la levadura nunca deben tocarse antes de la mezcla. Si estos se tocan y la levadura no está muy fresca, o sea, no es muy nueva, va a haber una retardación en su crecimiento o no va a crecer. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Otra situación muy importante cuando vayamos a elaborar el pan blanco o las masas con levadura es que si la zona donde nosotros estamos es caliente, debemos agregar agua a temperatura ambiente. No debemos agregar agua tibia porque mataría el efecto de las levaduras, y no debemos agregar agua helada porque vamos a generar un retraso muy grande en el crecimiento del pan. Ahora, en situaciones más complejas, como por ejemplo si usted ya está trabajando con 25 libras, es importante, y si el clima es demasiado caliente, es importante retrasar el crecimiento de la levadura, ya que es al manipular mayores cantidades de masa, a manipular mayores cantidades de harina, entonces necesitamos retardar la levadura mientras estamos en el proceso de la formación del producto. Entonces, primera etapa, mezcla. Segunda etapa, muy importante, el amasado. El amasado tiene que ser vigoroso. Si usted no tiene batidora, lo vamos a hacer a mano. El batidor es mucho más fácil y mucho más rápido, pero a mano tiene que ser vigoroso y siempre tratando de estirar continuamente la masa para ir formando el gluten. ¿Cuándo vamos a dejar de amasar? Cuando ya las membranas que se forman las membranas que se forman con el gluten, como recuerdan cuando hicimos la baguette la semana pasada, entonces tenemos que ver que esa estructura quede elástica. Otra cosa muy importante también es que el amasado se debe dejar de realizar cuando ya se ha despegado completamente de la mesa. Este puede durar dependiendo la hidratación, porque esta es otra cosa muy importante, la hidratación. No tenemos que pasarnos mucho de agua porque entonces tendríamos que agregar más harina y la receta se alteraría. Entonces el amasado puede ser entre 7 hasta media hora. Y eso lo vamos a ir viendo a medida vayamos amasando la masa. La tercera
El tercer proceso, o la tercera parte de la elaboración de nuestras masas con levadura, es el reposo. Y existen dos reposos. El reposo después del amasado, con el cual garantizamos que la masa que estuvo agitada por el amasado tenga un descanso y pueda ser más manejable durante ese reposo. Luego se elabora el producto y el último reposo sería cuando ya las piezas se han elaborado. Y el último proceso sería el horneado. El horneado, en este caso, de los panes con levadura, de las masas con levadura, que la mayoría son masas sólidas, masas con cuerpo, es aproximadamente de 15 a 30 minutos. Va a ir a temperaturas entre los 200 y 250 grados centígrados. Esto es muy importante que lo tomemos muy en cuenta. Y el último reposo que se me olvida mencionar, que esto es muy importante, es el reposo después del horneado. No tapar el pan mientras se está enfriando hasta que llegue a la temperatura ambiente. ¿Por qué razón? Porque el pan caliente genera vapor, y al generar vapor, si está tapado y es plástico, va a generar una condensación, y esa condensación va a generar líquido, y ese líquido va a generar que se descomponga nuestro pan ya elaborado. Bien, vamos a dar inicio a la primera etapa de la elaboración del pan. Para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes: 1 libra de harina fuerte, harina de fortaleza, que esta es importante para el desarrollo del gluten, como lo hablamos en la clase anterior. Vamos a utilizar 1 cucharada de levadura, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharada y media de manteca y 1 cucharadita de sal. Entonces, y también vamos a necesitar 1 taza de agua de temperatura al tiempo. Entonces vamos a elaborar nuestra masa. Esto lo puede hacer en un bol o lo puede hacer en la mesa. Ahora, muy importante, la mesa tiene que ser lisa, de superficie lisa. No puede ser una mesa que no esté lisa, que esté corrugada, porque no nos va a servir para el amasado. Por lo tanto, la superficie de la mesa tiene que ser lisa. Entonces vamos a formar el volcán para poder ir mezclando los ingredientes. Vamos a agregar primero el azúcar. Si ustedes se fijan, el azúcar se confunde un poco con la levadura. Entonces, donde tienen que fijarse bien es en la densidad. El azúcar es más densa que la levadura. Entonces ponemos las 2 cucharadas de azúcar. Ponemos las 2 cucharadas, la cucharada de levadura. Estas se pueden unir porque, recordemos, como lo dije en la clase anterior, la levadura y el azúcar se llevan bien porque el azúcar es el alimento de la levadura. Y la sal la vamos a colocar alrededor del volcán. Como les dije, no tiene que tocar la levadura. La manteca la vamos a agregar hasta que tengamos ya un poco avanzada la mezcla de los ingredientes. Vamos a agregar media taza de agua aproximadamente y empezamos a mezclar. Observen bien cómo con nuestros dedos vamos llevando la mezcla hacia el centro, poco a poco. Vamos mezclando. Vamos a tener lista nuestra raspa por cualquier eventualidad y seguimos mezclando.
Para esto, chicos, tenemos que tener muchísima paciencia, mucha paciencia. Recuérdense que hasta este momento solo hemos agregado media taza de agua. Ustedes se fijan, en medio vamos formando una mezcla homogénea. Esto es muy importante para que no nos cueste armar nuestra masa. Por eso es importante el volcán, porque si ustedes se fijan, poco a poco vamos mezclando los ingredientes. A este punto vamos a ir agregando más harina a esta mezcla de medio, sin dejar de deshacer el volcán. Vamos a agregar un poquito más del agua. Vamos a empezar a unir. Todavía no hemos iniciado el proceso de amasado, estamos mezclando porque todavía tenemos material seco. Vamos a agregar otro poquito de agua más. Y seguimos una mezcla. Esto es bien importante, la hidratación que tengamos para la masa, porque eso define la calidad del pan que vamos a tener. Ok, voy a agregar otro poquito más de agua. Ahora ustedes se preguntarán en qué momento vamos a amasar. Pues cuando ya no tengamos mezcla, o sea, harina, ingredientes secos en nuestra mesa. Ahora no crean que la manteca se me ha olvidado, ¿verdad? Ok. Si ustedes se fijan, fue menos de la taza que utilizamos. A este punto, que ya no tenemos más que ingredientes en nuestra mano, vamos a agregar la manteca. Ok, vamos a mezclar la manteca en nuestra masa. Como ya dijimos, la manteca ayuda a suavizar la masa, a no dejarla tan tostada como en el caso de la baguette. ¿Se acuerdan ustedes que en la baguette no utilizamos ni aceite ni manteca? Ahorita estamos en la etapa de mezclado. No estamos amasando porque estamos integrando la manteca. No nos preocupemos por la masa en este momento, porque cuando amasemos entonces ya vamos a poder sentir la suavidad de la masa y sobre todo la homogeneidad. Cuando hablo de homogeneidad, que se sienta suave y pareja, a eso me refiero. Si se acuerdan de la baguette, pues vamos a hacer el mismo procedimiento para la masa. A partir de este momento
Voy a empezar a amasar por 5 minutos. Podemos estirarla también de esta forma. Bueno, han pasado 10 minutos del amasado y si ustedes se fijan, ya tenemos nuestra masa lista para darle su primer reposo. Para que comprobemos si se ha formado bien la estructura del gluten, vamos a agarrar masa y vamos a empezar a estirar. Si ustedes observan, no se rompe, ¿miren? No se rompe con facilidad. ¿Miren? Esas son las cadenas que se forman con el amasado. Ok, vamos a dejarlo en reposo, tapadita para que no se nos reseque. Vamos a agregar harina. Donde la vamos a colocar y le colocamos un pedazo de plástico. La dejamos reposar por aproximadamente 10-15 minutos. Bueno, luego de que hemos dado el reposo de unos 30 minutos a nuestra masa de pan francés, si ustedes observan, ha crecido prácticamente el doble. Entonces es importante que cuando pongan esta masa a fermentar, lo hagan con grasa para que no se pegue. La vamos a ir sacando, la vamos a desgasificar. Y vamos a tener lista ya nuestra lata engrasada. Ok. Ya que le hemos dado este reposo, vamos a asegurarnos de que nuestra mesa esté lo más lista posible y vamos a partirla en 4 partes. Ok. Estas dos mitades las vamos a dividir en 4 partes cada una para que nos vayan dando unos bollos de aproximadamente 1,5 onzas. Observen la técnica del boleado. Vamos a ponernos en nuestra mano un poquito de manteca para evitar que se nos pegue la masa. Agarramos nuestros bollos con nuestros pedazos de masa y comenzamos a bolear de esta forma. Vamos haciendo este movimiento simétrico con nuestras manos para dejar liso el pan y lo vamos colocando en la lata separado. Seguimos, boleamos de esta forma. Ustedes se fijan, tiene que quedar bien liso el pan. Como nuestras manos todavía tienen manteca, pero si queremos vamos a poner otro poquito más. Esto nos facilita el boleado. Miren. Y aquí tenemos el pan bollo redondo. Vamos con el pan bollo largo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir en 4 partes.
revisamos si tenemos nuestras manos lisas, boleamos. Cuando ya tenemos lista la superficie, agarramos una de nuestras bolitas y las estiramos de esta forma, siempre cuidando de que nos quede liso. Ok, y si queremos hacer el famoso pan grande del migueleño, pues lo vamos a hacer como la baguette, porque recuérdense que es un pan grande. Entonces estiramos, vamos golpeando, ponemos manteca en las manos y empezamos a hacer el pan grande y lo colocamos en la bandeja. Entonces observen la separación. Esta separación se hace porque el pan va a crecer. Entonces vamos a dejarlo aproximadamente de 30 a hora y media, dependiendo de la temperatura. Es importante que si no tiene un lugar oscuro, yo lo voy a poner en el horno sin calentar, lógicamente, porque es oscuro. Pero si no tiene un lugar oscuro, debe tapar con un plástico negro. Entonces vamos a dejarlo en reposo para luego proceder al horneado. Bueno, han pasado aproximadamente 45 minutos del reposo de cada uno de nuestros productos. En estos momentos vamos a proceder a hornearlo. El horno está precalentado a 200 grados centígrados y los vamos a dejar hornear entre 20 y 30 minutos.